El derecho, el problema del concepto del derecho, dimensiones del derecho, teoría tridimensional, fines y valores del derecho, sesión 3. El problema del concepto del derecho. Existen múltiples definiciones que, si bien es cierto que varía en cuanto a la forma, en esencia son semejantes. El derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta social de los individuos susceptibles, es decir, una sanción política, y que, inspirados en la idea de justicia, tienden a realizar el orden social, y que regula conducta externa, estudia hechos o fenómenos humanos, fenómeno social, hecho, contiene normas jurídicas que regulan conductas externas, norma. Toda norma trae intrínsecamente un valor, proteger la vida de la familia, el patrimonio, entre paréntesis valor. Al decir que el derecho es un conjunto de normas, significa que se trata de un agrupamiento de órdenes y mandatos. Al afirmar que regula la conducta social, nos referimos al hecho de que las reglas jurídicas se han creado no para conducta privada de los individuos, sino para condicionar su vida dentro de la colectividad. Las reglas del derecho son susceptibles de ser sancionadas políticamente, porque el poder público interviene para hacerlas cumplir mediante el empleo de la fuerza, si fuera necesario, llegando hasta la imposición de un castigo, en el casi de la norma jurídica sea violada. Las reglas de derecho inspiradas en la idea de la justicia tienden a realizar el orden social. Etimología del derecho. Ese es el punto número 2. La palabra derecho, como diritu, right, viene del bajo latín directum. La misma raíz se encuentra en el regere, que significa gobernar, rex, el rey, regnum, que quiere decir el reino, regula, entre paréntesis la regla, o sea, que quiere decir la regla. El derecho está pues ligado a la idea de autoridad. Los romanos designaban el derecho por término ius, al que estaba asociado en su origen la idea de la voluntad o poder divino. Esta raíz se encuentra nuevamente en el verbo jubere o iubere, que significa ordenar. Aquí todavía el derecho y autoridad marchan a la par. Pero otros derivados del jus conducen a una concepción moral de justus, y esto quiere decir justicia. De otro lado, en alemán, la justicia, entre paréntesis, Gerechtigkeit, está igualmente injertada en el derecho de Recht. Así se manifiesta por el lenguaje mismo en el espiritual del derecho. La palabra derecho no se ha formado ningún objetivo. Este vacío, empero, ha sido llamado por la palabra jurídico. Nosotros la empleamos para designar todo lo referente al derecho, el término jurídico. La regla del derecho y la regla jurídica son, por consiguiente, sinónimos. Sentido objetivo. Cuando se dice que el derecho se entiende, por tal un conjunto de reglas obligatorias: el derecho civil, el derecho de familia, el derecho
cambiario. El derecho en inglés tal es el sentido objetivo. Es la misma acepción que se habla del derecho positivo. Ajá. Se trata de las reglas jurídicas vigentes en un país determinado. Con frecuencia se le opone el derecho natural o derecho ideal, conjunto de principios de justicia que se considera como inspirador o el complemento del derecho positivo. Las nociones de derecho positivo y de derecho natural constituyen los más elevados problemas de la filosofía del derecho. Sentido subjetivo. Cuando se dice un derecho de prenda o un derecho de autor, la palabra derecho está tomado en su sentido subjetivo, es decir, que nos representamos un derecho relacionado a un sujeto, un titular. Se trata entonces de la facultad o prerrogativa reconocida a una persona, o según la célebre fórmula del hearing, de un interés jurídicamente protegido. Sin duda, el sentido objetivo y el sentido subjetivo consideran el fenómeno jurídico desde ángulos distintos, pero entre ellos no hay diferencia ninguna. No, entre ellos no hay diferencia alguna de naturalezas, pues un derecho en sentido subjetivo no existe sino cuando el derecho en sentido objetivo lo consagra. Si el derecho objetivo rehúsa la validez a un testamento no firmado, la persona instituida hereda por este acto, no tiene ningún derecho subjetivo a la sucesión. Si el Código de Caminos, derecho objetivo, no autoriza a manejar un automóvil sino a aquel quien le ha otorgado un permiso de circulación, solo el titular de este permiso tiene el derecho subjetivo de conducirlo. Pasquier, 1994. Ese fue, me imagino, la persona que lo dijo. El derecho objetivo engendra derechos subjetivos a favor de aquellos cuyos intereses protege. Así el artículo 188 del Código de Obligaciones suizo, 1399 y 1608 en Francia, dispone que los gastos de entrega del objeto venido son a cargo del vendedor. Acuerda de esta manera al comprador, salvo convención contraria entre ellos. El derecho subjetivo, el derecho, entre paréntesis, subjetivo, se rehúsa el pago de estos gastos. Y si lo ha adelantado después de haber pagado el precio de venta, de exigir su devolución. Pasquier, 1994. Sentido fiscal. La palabra derecho se emplea algunas veces como sinónimo de tasa, impuesto o atributo. Ejemplos: los derechos de transferencia, el derecho de timbre,
los derechos de aduana. Sentido idealista. También suele emplearse la palabra derecho como representativo de la idea de justicia. A menudo se le escribe con mayúscula. Se le desliga así las contingencias reales de la reglamentación afectiva y positiva para llenarlo de aspiraciones filosóficas de orienta hacia el derecho natural. 2. Presencia del derecho en la vida social y sentimiento jurídico. A. La presencia del derecho en la vida social. La vida de las personas se desarrolla en contacto continuo con el derecho, por lo que poseemos un conocimiento elemental y previo del mismo. Todas esas experiencias de lo jurídico han ido proporcionándonos una cierta idea, aunque sea vaga y confusa, de lo que es el derecho. Idea de que percibimos de manera especial el experimentar sus efectos perjudiciales, unas veces acciones penales, multas, sanciones, etc. Y beneficiosos en otras, garantizador de la paz, orden social y derechos de las personas. Este contacto continuo con el derecho se ha dado en todas partes y en todos los tiempos. Donde hay sociedad, hay derecho. Ubi societas ibi ius, que quiere decir donde hay sociedad, hay derecho. El sentimiento jurídico. El derecho está presente en la vida social de todos los pueblos, pero además en cada individuo. Existe un cierto sentimiento jurídico desde el punto de vista psicológico, que se manifiesta cada vez que somos víctimas o espectadores de cualquier tipo de injusticia, entre paréntesis, como cuando vemos en los telediarios noticias sobre atentados o de políticos corruptos. El sentimiento jurídico, entre paréntesis, o sentimiento de lo justo, hace que las personas sientan el derecho, lo acepten y estén predispuestas a cumplirlo, no de forma apasionada e irracional, sino como algo consciente e irresponsable que les hace amar la justicia. El sentimiento jurídico es algo propio del ser humano, no un sentimiento únicamente de jurista, no va unido necesariamente al conocimiento técnico de la realidad jurídica. Conclusión. El sentimiento jurídico impulsa a todos los seres humanos a rechazar las injusticias, estimula el amor a la justicia y fomenta el hábito de acatar el derecho. 3. La polisemia del término derecho. A. Diferentes significaciones del término derecho. Nos podemos acercar al concepto del derecho mediante la etimología. Derecho objetivo. 1. Derecho objetivo. Es el conjunto de normas que integran el ordenamiento jurídico vigente en determinada sociedad, que regulan las relaciones relevantes para la convivencia, cuya eficacia está garantizada por la posible utilización de la coacción organizada por el Estado para lograr la realización de la justicia. Entre paréntesis, Vázquez, 2006. P. 130. La idea del derecho positivo viene dada por un orden puesto por el propio ser humano, mediante normas para evitar que la libre voluntad de los sujetos haga imposible la convivencia civilizada. La autoridad efectiva, entre paréntesis, eficacia,
del ordenamiento está garantizada por la posible coacción, o sea, por la posible aplicación de una sanción externa e institucionalizada, entre paréntesis, regulada por el propio ordenamiento. Por eso, el derecho es coercible. El fin que pretende todo ordenamiento jurídico no puede ser otro que el de la realización de la justicia, la seguridad, el bien común y otros valores jurídicos. Entre paréntesis, Vázquez, 2006. Guión. Vázquez, 2006. Sí. Es la norma o conjunto de normas, entre paréntesis, esto es el ordenamiento jurídico o sistema de normas vigentes para ordenar la convivencia social. Ejemplo, el derecho español no admite la pena de muerte. Puede referirse a un determinado territorio, entre paréntesis, derecho español, derecho francés, a un determinado periodo en el pasado, derecho romano, entre paréntesis, derecho medieval, entre paréntesis, de derecho romano y derecho medieval, a un sector concreto de las relaciones sociales, entre paréntesis, de derecho civil y derecho penal. 2. Derecho subjetivo. El derecho subjetivo es la facultad, poder, atribución o prerrogativa que confiere el derecho positivo al sujeto. Se habla así de derecho de propiedad, de derecho de la autoridad a mandar, del juez a juzgar, del acreedor a exigir una prestación a su deudor. El derecho subjetivo es reconocido atribuido al sujeto por el derecho positivo. En el Estado moderno, fuera del ordenamiento jurídico, no hay derechos subjetivos. Es decir, que la privación de la vida propia o la aceptación de la propia muerte es un acto que el ordenamiento jurídico no prohíbe, pero no constituye un derecho subjetivo. Se trata de una facultad o poder jurídico, entre paréntesis, de hacer, de no hacer o de exigir algo que tenemos las personas. Ejemplo, tengo el derecho a la libertad de expresión. El cumplimiento de estos derechos se puede instar entre los tribunales de justicia. 3. Derecho como valor de justicia. El término derecho se utiliza como el sinónimo de ideal de justicia. Otro guión más. Se suele utilizar en expresiones de carácter negativo y sirve para rechazar una norma o una actuación. Ejemplo, no hay derecho a que existan tantas desigualdades. La palabra derecho está expresando un juicio de valor. Otro guión. No se apela a la carencia de normas, sino más bien a la ausencia de determinados valores sociales. Otro guión. Si está haciendo alusión al contraste del derecho positivo, entre paréntesis, que es el ordenamiento jurídico, y el derecho natural, que es el ordenamiento, que es el que consideramos justo. Derecho como ciencia. 4. Cuando nos referimos al conocimiento, estudio,
y análisis de la realidad jurídica. Ejemplo, el derecho es un conjunto de normas para organizar una sociedad. Es lo que se denomina la ciencia del derecho o la ciencia dogmática del derecho. Tridimensionalidad del derecho, aspecto normativo, aspecto fáctico y aspecto axiológico. 4. El derecho como norma. Norma viene del latín norma o normae, normar, que significa escuadra, las reglas que usaban los carpinteros para verificar que las piezas de madera estén cuadradas, es decir, tengan un ángulo recto, y cuando estas piezas están cuadradas se dice que están normales. Kelsen concibe la norma jurídica como un juicio hipotético, inspirándose en la distinción kantiniana, el ser y el deber. Deber ser. Intenta ofrecer un concepto puro de la normalidad jurídica. Para eso rechazó las teorías imperativas del positivismo jurídico. Von Austin, que identificaba al derecho como un conjunto de mandatos respaldados por la coacción del Estado, Kelsen define la norma como un juicio de debe ser, es decir, como una hipótesis lógica, a tenor de la cual, en presencia de determinados supuestos, deberá producirse la imputación de una determinada consecuencia jurídica, entre paréntesis sanción. De esta manera, si se produce un hecho lícito A, se le debe imputar la consecuencia B, o sea, la sanción. La dimensión normativa del derecho reconoce al fenómeno jurídico en su presencia estrictamente jurídica. Así, el derecho, como hecho social, se caracteriza por ocuparse de fijar, establecer y ajustar las conductas sociales que los seres humanos deben asumir, y no las conductas que son o se dan en la realidad social. Entre paréntesis, de esto último se ocupan las ciencias preocupadas de la dimensión fáctica. En consecuencia, la dimensión normativa del derecho se refleja en la realidad como un conjunto de normas coactivas que prescriben la conducta social debida. Aunque los sistemas jurídicos no se componen exclusivamente de normas coactivas, aun cuando la característica más destacada de los ordenamientos jurídicos sea la coacción. Ahora bien, dado que socialmente hay más de un tipo de conductas debidas, como las normales, religiosas y los convencionalismos sociales, la dimensión normativa del derecho se ocupa de la normatividad. De la normatividad específica, que distingue por sus propias notas, entre las cuales está principalmente su
impositividad, inexorable o coercitividad. El derecho como hecho social. El ser humano, por necesidad que tiene de satisfacer sus necesidades individuales y porque no también sociales, requiere de una reglamentación para poder llevar a cabo sus actividades. El derecho es un producto cultural. En efecto, según se analizó antes, el lenguaje del derecho es normativo, como lo es también el lenguaje de otras formas de regulación del comportamiento social. Sin embargo, se concluyó que las normas jurídicas garantizan una determinada conducta social, cuya eficacia se respalda con la fuerza institucionalizada como poder político, en virtud de la cual es posible coaccionar su cumplimiento en aquellos casos en que las normas jurídicas no sean asumidas voluntariamente por los miembros del grupo social. B. Dimensión fáctica. El hecho jurídico. Según Manuel Osorio, hecho como concepto está representado por toda acción material de las personas y por sucesos independientes de ella, generalmente los fenómenos de la naturaleza. En sentido civil y penal, los hechos ofrecen trascendental importancia por cuanto originan no solo derechos y obligaciones, sino también responsabilidades de toda índole. Puede decirse que todas las normas de derecho se aplican sobre hechos. La capacidad de hecho es la aptitud para ejercer derechos y contraer obligaciones, mientras la capacidad de derecho se refiere al goce. Está vinculada con el ejercicio personal de los derechos. Hecho jurídico. Hecho jurídico. Es todo fenómeno de la naturaleza o del comportamiento humano que el legislador considera a atribuirle una consecuencia jurídica. Los hechos jurídicos son calificados por el derecho de acuerdo a ciertos valores, atribuyéndoles determinadas consecuencias, configurándolos y tipificándolos objetivamente como integrantes del supuesto de la norma, llámese esta ley y tratado, ordenanza, decreto, resolución, costumbre, procedente judicial, principio general del derecho, contrato, testamento, etc. Es decir, son esas inmensa variedad de hechos naturales o sociales que por trascendencia que tienen en la vida de la relación del ser humano son configurados abstractamente en aquel supuesto de hecho de las normas que integran ordenamiento jurídico, ensalzándose determinados efectos constituidos modificativos o extintivos de relaciones jurídicas. Es importante distinguir dentro de los hechos jurídicos en sentido amplio a los llamados acatos jurídicos y los hechos jurídicos en sentido estricto. Un hecho jurídico es un sentido estricto, no tiene por qué ser voluntario ni controlable por la persona, mientras que es un acto jurídico. La voluntad de la persona es esencial. Por tanto, todos los actos jurídicos son hechos jurídicos, pero no todos los hechos jurídicos son actos jurídicos. Ejemplo de hechos jurídicos: la muerte. 1. La muerte. 2. La promulgación de una ley. 3. El nacimiento de una persona. 4. Una declaración de una guerra. 5. Una catástrofe natural. 6. Una catástrofe humana.
entre paréntesis, genocidio, golpes de Estado, etc. Ejemplos de hechos jurídicos que además son actos jurídicos. La firma de un contrato, el otorgamiento del consentimiento matrimonial, otorgar testamento, las inscripciones registrales. Clasificación de los derechos jurídicos. A. Hechos externos, no humanos o naturales. Los hechos naturales son aquellos originados en la naturaleza, por tanto hay carencia de conducta humana. B. Hechos humanos son aquellos en los cuales es relevante la mano del hombre. Estos son los que revisten mayor importancia para el derecho. 1. Involuntarios. Es lo que se carece de alguno de los tres elementos: discernimiento, intención y libertad. El discernimiento implica la comprensión del derecho que se ejecuta. Los menores impúberes o los dementes no podrán realizar hechos voluntarios por su posición legal. La intención significa el deseo de realizar el hecho y excluye a los que realizan por error, pero para que el hecho se repute involuntario debe tratarse de un error esencial, que de no haber existido el hecho no se hubiera llevado a cabo. Libertad. Alguien actúa libremente cuando lo hace sin coacción. La violencia física o moral transforma al acto en involuntario. Los hechos involuntarios no generan para su autor responsabilidad. Ejemplos: el nacimiento, la muerte o una enfermedad. Si al empujar te caes y produces daño, es involuntario. Voluntario. 1. Voluntario. Para que el hecho sea voluntario debe requerir condiciones internas y externas. Las internas son el discernimiento, intención y libertad. Las externas, la manifestación de la libertad. Si falta alguno de ellos, es involuntario. A su vez, los actos voluntarios se dividen en lícitos e ilícitos. Lícitos no son contrarios ni prohibidos por la ley y no causan daño a un tercero. Estos se dividen según que sus autores tengan o no tengan intención de producir un efecto jurídico, en actos jurídicos y en simples hechos voluntarios lícitos. Lícitos, los reprobados por la ley cuando causa daño imputable al agente en razón de su culpa o dolo. Originan la obligación de indemnizar al damnificado. Estos se dividen en delitos y cuasidelitos. Delitos, hechos humanos, voluntarios, ilícitos, en los que hay intención de dañar, entre paréntesis, dolo. Cuasidelito, hechos humanos, voluntarios, lícitos, en los que se han obrado con negligencia o culpa. Diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico. Hecho jurídico se caracteriza por la ausencia del propósito de causar el efecto jurídico que produce en tanto al acto jurídico. Son hechos humanos lícitos y con un fin jurídico inmediato. Son actos realizados con el fin inmediato de producir adquisición, modificación, transferencia, extinción de un derecho. Hecho jurídico son acontecimientos susceptibles de producir una modificación, adquisición, transferencia o
distinción de los derechos u obligaciones. Puede ser tanto natural como humano. B. Actos jurídicos. Son actos voluntarios lícitos que tengan como fin inmediato establecer entre las personas relacionadas jurídicas, crear, transferir, modificar, conservar o aniquilar derechos sí o sí es propio de la especie y tiene fin inmediato. El derecho regula las relaciones que se producen en el seno de la vida social. Esta vida social se caracteriza por hechos económicos, políticos, científicos. Entre paréntesis, solo donde hay sociedad hay derecho. Pero la vida social también se caracteriza por normas jurídicas que regulan esos hechos sociales. Esto es el derecho también, es derecho social, como lo es la economía política, etc. La eficacia de una norma jurídica alude al grado de la aceptación e incumplimiento por la sociedad. Esto es si los destinatarios acomodan su conducta a lo prescrito por la forma y si la norma es aplicada por los jueces y demás operadores jurídicos. Según Kelsen, solo pueden ser calificados como normas jurídicas válidas aquellas que han alcanzado un cierto nivel de efectividad social. Un sistema jurídico es válido cuando alcanza un cierto grado de eficacia y cumplimiento. El derecho como valor. El derecho como valor es el resultado, el pensamiento consciente que busca lograr los ideales de justicia, equidad, bien común y la seguridad jurídica que servirán de base para la creación del ordenamiento jurídico. Estos valores manifiestan mayormente de manera defectuosa en razón de la propia imperfección humana. El derecho es el medio de realización social de determinados valores. Los valores jurídicos son aquellos que hacen que se cumplan los derechos de cada persona. Esto representa características de privacidad, características de polaridad. Parecen desdoblados bajo la forma de un valor positivo que persigue la realización de los valores contenidos en los ordenamientos jurídicos positivos, tanto en la aplicación de normas como en su elaboración conforme a los actos formales predestinados y su correspondiente valor negativo o puro, que es una investigación científico-jurídica por cuanto el científico no puede trabajar con datos que no se aporte directamente al ordenamiento y viene a ser una tarea netamente jurídica. El derecho no es solo producto del fenómeno social, ni tampoco solo conjunto de normas que tienden a regular su conducta. También es un valor en sí mismo que tiende a proteger otros valores de suma importancia para la sociedad. De esta manera, el derecho es estudiado desde el punto de vista axiológico. La dimensión axiológica se ocupa del análisis de doble dimensión valorativa del derecho. Esto es el derecho como valor, el valor de lo jurídico, que surge de su sola presencia en la sociedad como generador inicialmente de valores jurídicos cuyo carácter es instrumental, orden, seguridad e igualdad. Valor de lo jurídico es el que gesta en las funciones formales que todo el derecho realiza en el mero hecho de existir y de operar de modo efectivo, funciones que con más o menos éxito realiza en sociedad todo el sistema de normas jurídicas, y el derecho en tanto a portador de valores superiores como la vida, la dignidad humana. Por eso el derecho aparece siempre a fin de cuentas como el medio e instrumento de otros valores, nunca como un fin que se agota en sí misma. Por tanto, el concepto tridimensional del derecho concibe al fenómeno jurídico desde una tercia
de manifestaciones como hecho social, norma jurídica y como valor. Nuestro inicial acercamiento a dicho fenómeno evidenció esta triple implicación en la que se da y deviene lo jurídico. Así, el derecho es fenómeno social, norma y un valor en sí mismo, que tutela otros valores que es aprendido desde diversos niveles del conocimiento. Eso es todo por hoy. Y no se olviden de suscribirse a mi canal y de darme un like.